Mi nombre es Marcos Martínez Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática y a continuación les daré una breve explicación sobre la evolución de las telecomunicaciones. En los años 3500 a.C. solo había comunicación a partir de signos abstractos dibujados en papel. Hacia los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. En los años 150 a.C. habían cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata de India desarrolló el sistema de numeración decimal que actualmente conocemos. En el año de 1794, cuando la Revolución Francesa ocurrió, fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Entonces Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. En 1729, Stephen Gray descubre la electricidad por ser transmitida. En 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga. En 1780, Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta presentó su invento llamado la pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas Sommering inventó el telégrafo electroquímico. En 1819, Hans Christian Ørsted encontró que un hilo por el que circulaba la corriente hacía que se desvíe una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. En 1820, André Ampère amplió las observaciones de Ørsted, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica. En 1833, Carl Friedrich Gauss y William Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. En 1835, Carl August trata de usar los rieles de la transmisión de las señales. En 1840 aparece la primera patente de la clave Morse. En 1842, Joseph Henry inventó la telegrafía de hilos. Demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en un sótano 2 pisos más abajo. En 1844, Samuel Finley nació. En 1791, perfeccionó el código Morse para la telegrafía y después la presentó al mundo y salió a la luz en 1835. En 1849 fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. En 1850, a través del cable marino, se logra enlazar Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable de Berlín. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para la transmisión simultánea en ambas direcciones, mejor conocido como el modo dúplex. En 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. 1861 Philip Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. Usó una membrana animal excitada con un contacto eléctrico para producir sonidos. En 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos con Francia. 1873, los experimentos de Faraday permitieron que James Clerk Maxwell, profesor de una universidad, estableciera la independencia de la electricidad y el magnetismo. 1874, se inventa el código de Émile Badu utilizado en las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. Y en el año de 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas monópolo con carga capacitiva. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono, el cual estaba compuesto de micrófono y parlante, que casi al mismo tiempo Eliza Garay patenta el micrófono. 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston Sunbury. 1878 se instala la primera central telefónica de New Haven en Estados Unidos, que constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. 1880, Thomas Alva Edison descubre que en una lámpara de incandescencia el fenómeno de la emisión en un filamento caliente.
1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa. 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa que se encontraban en uso. 1883, Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el cual se basa la electrónica moderna. 1884, el investigador italiano Temístocles Calzecchi Bonesti establece los fundamentos científicos del cuesor. 1886, los datos para procesamiento de censo en Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887, Hertz probó la validez de la teoría de Maxwell para su experimento. Él utilizó un dipolo alimentado en su centro con las cargas de una bobina. Como antena receptora usó una espira cuadrada con un hierro en el que se producían descargas. Consiguió sintonizar el sistema añadiendo esferas a los brazos del dipolo equivalentes a cargas positivas para la espina receptora. 1891, el físico francés Edouard Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas al que denominó cohesor. 1892, se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. 1894, el italiano Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. 1895, el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kazán, Alejandro Popov, inventa la antena que asoció al tubo de limaduras de Branly para detectar tormentas lejanas. 1895, Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulsos y señales eléctricas. 1897, Oliver Lodge patenta una serie de importantes avances: dipolos bicónicos, cargas inductivas y la sintonía de circuitos resonantes. 1897, se instala la primera estación Marconi en la isla White. El 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio radioelectrográfico regular entre Wiff y Baltimore, el 23 kilómetros de distancia, en el año de 1898. 1899, el 28 de marzo, el mismo inventó la sombra con la primera comunicación con radio entre Inglaterra y Francia. En el año de 1889, las agrupaciones de antenas fueron propuestas por Sidney George Brown y James Eric Moore, aunque los primeros experimentos no se produjeron 7 años después. En 1899 aparece la primera central automática en Estados Unidos, Princeton. En 1902, Poussoulen inventa su generador de arco que durante muchos años se utilizó en las emisoras de telegrafía sin hilos. 1904, John Ambrose, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una valva termoiónica para detectar señales de radio. 1903, se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Louisiana. En 1905, las antenas habían evolucionado hacia un monopolio piramidal con carga capacitiva a 70 kHz. 1906, se construye en América el primer sistema para la transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. En 1906, Marconi midió el primer diagrama de radiación con una antena de hilo paralela al suelo. 1907, Fleming perfecciona su diodo termoiónico detector de radio. 1908, Lee de Forest, Premio Nobel de Física, construye el primer triodo. 1909, ocurrió el intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich, Alemania. El periodo comprendido entre 1910 y 1919 se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia. En 1911 se construyó las antenas de Radio Virginia en Arlington a la frecuencia de 137 kHz. 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permite transmitir voz a través de largas distancias. 1913, Meissner fabrica el primer oscilador. 1914, en Estados Unidos se funda la ARLL, primera organización de radioaficionados en ese país. 1915, la Compañía de Telégrafos del Oeste de Estados Unidos transmite la palabra por radiotelefonía desde Bermuda a San Francisco, Hawái y París. En 1916, Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda. Durante 1919 hubo emisiones diarias de música en New Rochelle, el estado de Nueva York. 1918, Armstrong proyectó el circuito superheterodio basado para receptores modulares de amplitud. 1919 se descubre la memoria binaria, conmutador construido por 2 triodos.
1920, la emisora Marconi Wireless de Chelsea, Inglaterra, transmite el plan de ensayo del primer concierto de música clásica. En 1922, Taylor-Young del Naval Reich detectaron objetos en movimiento midiendo las interferencias producidas en un sistema de radio de onda continua a la longitud de onda de 5 metros contra el emisor y el receptor. En 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia. 1924, radioaficionados realizan los primeros QSO entre Francia y Australia. 1925, Brady Tube midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. En 1925 se da un gran salto hacia la televisión. Los primeros experimentos se iniciaron en la Gran Bretaña en 1925 por John Logie, que presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. En 1926 en París se funda la IARU, que es la International Amateur Radio Union. Se descubre la modulación de la frecuencia. En 1926, UDA realizó algunas agrupaciones de un solo elemento activo con elementos parásitos con dichas antenas denominadas Yagi. 1927, primer enlace continental mediante radio de onda corta. 1928, el físico alemán Paul Kennington inventó la televisión, que realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En 1929, Franklin desarrolló un radiofaro de Escocia. El desarrollo del microondas tuvo inicio entre 1930 y 1939 junto al radar. 1930, Walter Schotzi y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores. Él inventó el LED rectificador y celdas fotovoltaicas. En el año de 1930 se detectó por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental. En 1931, primera transmisión electrónica de imágenes de televisión de Berlín. En el año de 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña utilizando antenas reflectores a 1720 MHz. En 1932, de los laboratorios de la ARRL en Estados Unidos sale el prototipo del receptor superheteródino de James Lab, el cual era la primera emisora de radiofusión en onda corta de España. En 1932 ya se había perfeccionado el sistema del radar en el LRR y podía detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros de transmisión. En el año de 1936, con una potencia de 6 kW, se alcanzaba una distancia de 50 nullas. El sistema se denominó CXAM. En 1935, el radar en la Gran Bretaña se iniciaron los estudios sobre él mismo cuando se propuso la construcción de un haz destructor con ondas de radio. En 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema de radar Chain-Home, con un total de 5 estaciones costeras. En 1930 se da la radioastronomía, que las interferencias que producían en las comunicaciones hicieron que los laboratorios en un estudio determinaran dichas direcciones para diseñar antenas con nulos en ellas. En 1938, Groth-Reber construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro. En 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multiplexar para propósitos de comunicación. En 1936, el ingeniero norteamericano Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. En 1936, las primeras transmisiones experimentales de TV electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. En 1937 es desarrollado el tubo Clipperton Reflex para la generación de señales de microondas. En 1938, el alemán Werner Flesching tiene la idea de construir los tubos de rayos catódicos a color. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron reflectores, lentes, bocinas, ya que se habían diseñado a finales del siglo XXI para demostrar las teorías de Maxwell. El magnetrón fue descubierto en el año 1940, permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. En 1936, la RBC inició la emisión de TV utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. En 1939, la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1940, es instalado el primer servicio de radioteléfono por Deutsche Reichsbahn entre Berlín y Nueva York. En 1941 se desarrolla la calculadora SUS Z3, que inicia alrededor de 6.000 reles para cálculos y 2.000 reles para memoria. 1942, inventado el cassette para grabación magnética de audio.
1944, en Estados Unidos se diseñó el primer computador programable llamado Mark I. 1945, Arthur Clarke propuso en 1945 la utilización de los satélites geoestacionarios para los sistemas de comunicación de cobertura mundial. 1946, que es la radioastronomía. Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo el surgimiento de esto. Se construyeron grandes instalaciones de observación y la primera de ellas fue una instalación como el Instituto de Radioastronomía que tenía 100 metros de diámetro y 3.200 toneladas tenía de peso. 1946 desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC, la cual contenía 1.500 rieles y cerca de 18.000 tubos. 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. 1948 los investigadores estadounidenses John Bartlett y Walter Baratain patentaron el transistor y los efectos de transistor como amplificador. En 1947 el radar se presenta la teoría estadística de la detección. En 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951, Howard desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954, se crea el primer radiotelescopio a 76 metros en Inglaterra. En 1955, se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia. En 1956, Bell y Howell desarrollan la cámara de videoelectrónica. En 1957, la URSS fue lanzado al espacio. El primer satélite producido por esta organización era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre, Sputnik. 1958, desarrollo del circuito integrado, primeras transmisiones de audio estereofónicas. 1960, la NASA de Estados Unidos puso en órbita el primer satélite de comunicaciones, que era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro localizada a una altitud de 1.600 kilómetros. En 1962, el satélite Telstar se puso en órbita por 10 días. Permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. 1963, desarrollo del diodo emisor de luz LED. 1963, los satélites Sputnik 1 y 2 fueron los primeros puestos en órbita geoestacionaria en 1963 y 1964. En 1965 se logran las primeras fotografías del planeta Marte transmitidas desde un satélite. En 1965, el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria, también llamado Early Bird, fue lanzado y estuvo en operación hasta 1969. En 1968, los satélites de Intelsat 3 empezaron a lanzar en 1968, los cuales podían transmitir 1.200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. En 1939 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos. En 1981 se inicia la UV con 1.200 canales vocales y 2 de TV. En 1966, el científico Charles de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio. En 1969 ocurre el maravilloso nacimiento del Internet. En 1970 se usó oficialmente el término de multiplexación por división de tiempo. En 1971, Rank Xerox coloca la primera telecopiadora en el mercado. En 1972 ocurren las primeras 2.839 conexiones de TV de cable construidas en Estados Unidos. 1974, primera calculadora programable de bolsillo. 1975, la compañía IBM desarrolla la primera impresora láser, sacada al mercado en Betamax. 1976, Siemens desarrolla el teletipo. Motorola introduce la tecnología TTL para desarrollos de nuevos microprocesadores. 1977, Siemens empezó la producción en masa de las centrales telefónicas. 1978 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus, primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. 1979 se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radiocassette. El año de 1980, varias firmas japonesas lanzan al mercado los primeros receptores de radio sin condensador variable de sintonía
que es sustituido por un sintetizador PLL y un teclado numérico para marcar las frecuencias. 1981, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca ocurre el sistema NMT, que es el Nordic Mobile Telephone, a 450 MHz. 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se posicionan en el mercado. 1982, European Telecommunication Standard Institute establece un patrón común para una futura red celular de ámbito europeo. 1982, el nuevo sistema de teletipo llamado Telefax se introduce en Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Tiene una capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión a 1200 bits por segundo. 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles, etc. 1986, la sonda Giotto empieza a aproximarse a los 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital, donde la portadora de sonido excede la velocidad de grabación. 1987, la tecnología del GSM es accesible. 1989, los sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania, donde hay entonces TV de alta definición. 1990, la Comisión Europea Rocket Array localiza uno de los más grandes satélites de comunicación, con un peso de 1.8 toneladas y 16 canales que pueden soportar 17.000 llamadas telefónicas. 1992 nace Internet comercialmente. En 1992 empieza a funcionar la red GSM. 1994, después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. En 1996, Terry Whitney da la idea más grande del proyecto en cuanto a redes a nivel mundial, el WWW. Se desarrolla el software para transmitir voz telefónica y música de alta calidad a través de Internet. 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabits por segundo, equivalente a 90.000 volúmenes de una enciclopedia. Crean el chip DSL, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo. 1999 se declara que quiebra Iridium, el primer sistema de comunicación móvil de la tercera generación que iba a implantarse en el mundo. Y finalmente en el 2001 la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa.